El reflejo de la vida. Había una vez un anciano que pasaba los días sentado al costado de un pozo a la entrada de la ciudad. Y cierto día un hombre joven que pasaba junto a él se le acercó y le preguntó lo siguiente. Nunca he venido por estos lugares. ¿Me puede decir cómo es la gente de esta ciudad? A lo que el anciano, levantando la mirada, le contestó con otra pregunta. ¿Cómo son los habitantes de la ciudad de donde vienes, jovencito? El joven le contestó que la gente de la ciudad de donde venía eran egoístas y malvados. Y por ese motivo, estoy contento de haber salido de esa horrenda ciudad. Los habitantes de esta ciudad son iguales al de la ciudad que vienes, le contestó el anciano. El joven, al escuchar dicha respuesta, prosiguió su camino un poco desanimado. Horas más tarde, otro joven que también se dirigía a la ciudad, se le acercó al anciano y le hizo la misma pregunta. Usted se habrá percatado que soy nuevo por estos lugares y no conozco a nadie. ¿Usted me puede decir cómo son la gente de esta ciudad? A lo que el anciano nuevamente le contestó con la misma pregunta que hizo al anterior joven. ¿Cómo son los habitantes de la ciudad de donde vienes? El joven le respondió que los habitantes de la ciudad de donde venía son buenos y generosos, son hospitalarios, son honestos y trabajadores. Tenía muchos amigos ahí, y la verdad, que me ha costado mucho separarme de ellos. Los habitantes de esta ciudad son iguales a los de tu ciudad, le contestó el anciano. Un hombre que pastaba sus animales cerca al anciano y que había escuchado todas las conversaciones, se le acercó y le dijo: ¿Cómo puede dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta hecha por los jóvenes? El anciano, levantando la mirada, le contestó lo siguiente. Aprende esto, mi querido amigo, cada persona lleva el universo dentro de su corazón. Y continuó diciendo: quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará por acá. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, también los encontrará en esta ciudad. Y recuerda, las personas son lo que encuentran en sí misma, es decir, siempre encuentran lo que esperan encontrar. Desde Risitas Perú te decimos lo siguiente. Enfócate en cultivar tu mente, piensa en cosas positivas, y recuerda esta famosa frase. Si crees que estás vencido, lo estás. Y si crees que no te atreves, no te atreverás. En otras palabras, tú eres lo que piensas, con tus pensamientos defines tu éxito o tu fracaso. Y es por eso que no permitas que tu mente trabaje en tu contra, y siempre procura en desarrollar tu bienestar emocional. Este video es producido por Rispe, de Risitas Perú.